Hola chavales, un saludo. ¿Alguna vez se han preguntado qué dice la Biblia sobre orar por los muertos? O intentar hablar con ellos. Es una pregunta profunda que toca temas de fe, tradición y lo que realmente creemos sobre la vida después de la muerte. Hoy vamos a explorar este tema tan interesante y a veces controversial, directamente desde las páginas de la Escritura. Así que, quédate conmigo para descubrir lo que la Biblia enseña. Comencemos por lo que dice el Antiguo Testamento. En la ley que Dios entregó a Moisés encontramos advertencias muy claras. En el libro de Deuteronomio capítulo 18, versículos del 10 al 12, se nos dice: No se ha hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Esta es una prohibición bastante directa y específica. Dios establece una línea muy clara entre las prácticas permitidas para su pueblo y las que pertenecen a otras naciones. Él distingue las que considera una abominación. La cita anterior no es un caso aislado. En el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 31, leemos: No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Más adelante, en el capítulo 20, verso 27, se muestra aún más severo, cuando dice: Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos, o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Estas leyes muestran la seriedad con la que Dios veía este asunto. La razón principal es que buscar guía o consuelo en los muertos desvía la confianza que debemos depositar únicamente en Dios. Él es la fuente de toda sabiduría y consuelo, y acudir a otros medios es, en esencia, darle la espalda. El profeta Isaías también aborda este tema. En el capítulo 8, versos 19 y 22, pinta un cuadro sombrío de las consecuencias. Dice: Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará un pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? La pregunta es retórica y poderosa. ¿Por qué buscar respuestas en el silencio de la muerte cuando podemos acudir al Dios viviente? Isaías continúa describiendo el destino de quienes insisten en esta práctica. Irán de un lado a otro, oprimidos, hambrientos, y solo encontrarán miseria, oscuridad y angustia. Es una advertencia clara sobre el vacío espiritual y el sufrimiento que resulta de buscar guía en lugares equivocados. Ahora, para entender mejor el contexto de estas prohibiciones, es fascinante ver cómo otras culturas de la antigüedad veían a los espíritus y a los muertos. Esto nos ayudará a comprender por qué la Biblia es tan firme en este punto. Miremos, por ejemplo, el concepto griego de lo que era un demonio. La palabra demonio viene del griego daimon, que originalmente significaba algo así como conocedor o inteligente. No siempre tuvo la connotación negativa que le damos hoy. De hecho, podía ser un título de honor. Imaginen que al mismísimo filósofo Aristóteles se le llamó demonio en este sentido, como un reconocimiento a su gran sabiduría. Los seguidores de Platón, los platonistas, desarrollaron esta idea. Creían que los espíritus de héroes, grandes hombres y benefactores, al morir, se convertían en una especie de seres intermedios, semidioses que mediaban entre los humanos y la divinidad suprema. Algunos de estos espíritus llegaron a ser adorados. El historiador Herzoid, citando a Plutarco, escribió: Los espíritus de los mortales llegan a ser demonios cuando son separados de sus cuerpos terrenales. Para los griegos, estos demonios eran los fantasmas de los muertos que vagaban por la tierra,
observando e incluso influyendo en la vida de los hombres. Toda la mitología pagana se construyó sobre esta creencia. La idea de que los espíritus de los difuntos seguían activos y podían afectar el destino de las personas y las naciones. El autor Luciano llegó a decir: ¿qué es el hombre? Un dios mortal. ¿Qué es Dios? Un hombre inmortal. Esto muestra una visión del mundo donde la línea entre lo humano y lo divino, lo vivo y lo muerto, era muy borrosa. Los demonios, para los gentiles, eran seres intermedios. Algunos eran las almas de hombres buenos que ascendían a un estatus superior, mientras que otros eran considerados malignos por naturaleza. Esta visión del mundo pagano es el telón de fondo contra el cual la Biblia establece sus enseñanzas. Mientras que los griegos y otros pueblos veían a los espíritus de los muertos como mediadores o fuentes de conocimiento, la Biblia presenta un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Primera de Timoteo 2, verso 5. Y una sola fuente de verdad, Dios mismo a través de su Espíritu y su palabra. La prohibición de consultar a los muertos era una forma de proteger al pueblo de Israel de la idolatría y de las falsas doctrinas que los rodeaban, manteniendo su fe pura y centrada exclusivamente en el Dios verdadero. Ahora que hemos visto el concepto griego, veamos cómo entendía el pueblo judío la idea de los demonios. Sus creencias también eran variadas y se desarrollaron con el tiempo, influenciadas en parte por las culturas vecinas, pero siempre en diálogo con sus propias escrituras. El historiador judío del primer siglo, Flavio Josefo, por ejemplo, usaba la palabra demonio para referirse consistentemente a espíritus malvados. Él escribió: «Los demonios no son otros que los espíritus de los inicuos que entran en el hombre y lo atacan». Josefo incluso describe prácticas de exorcismo, lo que nos muestra que la creencia en la posesión por espíritus malignos era algo real en su cultura. Otro pensador judío importante, Filón de Alejandría, usaba la palabra de una manera más general, casi como un sinónimo de ángeles, pudiendo referirse tanto a los buenos como a los malos. Esto nos indica que no había una única definición rígida. Dentro del judaísmo también surgieron diversas tradiciones y leyendas para explicar el origen de estos seres. Algunos creían que Satanás y los demonios fueron creados por Dios antes que el mundo. Otras tradiciones, más folclóricas, contaban que tenían ambos sexos y que incluso cohabitaron con Adán y Eva durante un tiempo. Una leyenda particularmente interesante es la de los ángeles Azael y Shemaxai. Cuenta que se enamoraron de las hijas de los hombres y descendieron a la tierra. Uno de ellos se arrepintió y volvió al cielo, pero el otro cedió a su deseo, y de su unión con mujeres humanas nacieron los demonios. Esta es, por supuesto, una tradición y no una doctrina bíblica, y plantea preguntas lógicas como: si los demonios son descendencia de mujeres, ¿por qué no tienen cuerpos físicos? Pero nos muestra el intento de la gente de esa época por explicar la existencia del mal y de los espíritus malignos en el mundo. Estas diferentes ideas, tanto griegas como judías, nos dan un panorama más completo del mundo en el que se escribieron los textos bíblicos. La Biblia, al prohibir el contacto con los muertos, no solo estaba dando un mandato divino, sino que también estaba respondiendo a un complejo universo de creencias sobre espíritus, fantasmas y demonios. Estaba trazando una línea firme y clara para su pueblo, diciendo: no busquen respuestas en estas sombras, no se enreden en estas especulaciones. Su fuente de vida, verdad y poder es una sola, el Dios viviente y verdadero. En resumen,
Cuando analizamos lo que la Biblia dice sobre orar o hablar con los muertos, el mensaje es unánime y claro, es una práctica prohibida. Desde la ley de Moisés hasta los profetas como Isaías, se nos advierte en contra de buscar guía o comunicación en el mundo de los espíritus de los difuntos. La razón es fundamental: desvía nuestra fe y confianza del único que la merece, nuestro Creador. Hemos visto cómo las culturas paganas, como la griega, veían a los espíritus de los muertos como mediadores o demonios sabios, una idea que la Biblia rechaza de plano al establecer a Jesucristo como el único mediador. También hemos explorado las variadas creencias judías sobre los demonios, que muestran el contexto cultural en el que estas prohibiciones bíblicas cobraban aún más sentido. La enseñanza bíblica nos llama a poner nuestra confianza completamente en Dios. Él es nuestra fuente de consuelo, sabiduría y guía. En lugar de mirar hacia el pasado y hacia aquellos que ya han partido, se nos invita a mirar hacia arriba, hacia el Dios viviente y hacia adelante, hacia la esperanza de la resurrección y la vida eterna que Él nos promete a través de la fe. Espero que esta exploración te haya sido de ayuda para comprender mejor esta perspectiva. La Biblia nos ofrece una guía clara para vivir una vida de fe centrada en Dios. Gracias por acompañarme en este estudio. Si te ha gustado este video y quieres seguir profundizando en las Escrituras, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal de temas interesantes y activar la campanita para no perderte ningún contenido. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Camino por el valle, la sombra me quiere asustar. Camino por el valle, la sombra me quiere asustar. Pero oigo una voz que dice: no temas, hijo,